Bueno, estábamos hablando de las raíces. ¿A quién le ha salido una raicita en estos días o varias? A ver, chicos, familia, ¿a quién le ha salido raicitas varias en estos días feitas? La semana pasada, el domingo, perdón, el Señor nos habló a través de nuestro pastor de esas raíces que nos salen, esas raíces viejas, esas raíces de tristeza, de dolor, de amargura. El Señor nos habló que identificáramos las raíces. Yo algunas ya las tengo totalmente identificadas porque son larguísimas y son muy fáciles de identificar, ¿no? Y en este tiempo Dios está permitiendo que salgan esas raíces. No te preocupes. Si Dios está permitiendo es porque Él quiere hacer algo con tu corazón y el mío. Y este es un tiempo donde en los tiempos de prueba nos sale la raíz, nos salen las raícitas feas. En el fuego nos sale esas raíces y ahorita con esta situación que estamos pasando nos está sucediendo. Esas raíces que no nos dejan dar fruto o que a veces estamos dando un buen fruto y sale por ahí otra vez esa raíz de amargura, de dolor, de resentimiento, de duda. Y tenemos que aprender a tratar con esas raíces. Porque en lo espiritual podemos estar plantados en un momento en el árbol de la vida, pero en un momento nos desplantamos. Porque como lo espiritual a veces no lo vemos, como vemos las cosas tangibles, pero el reino espiritual es mayor, amén. Y vamos a aprender hoy algo precioso que el Señor nos lo dio en una de las intercesiones y me gustó tanto. Y por eso a veces damos frutos que no son buenos, o frutos silvestres o frutos aparentes. Dile al que está al lado, cuidado con los frutos aparentes. Y a veces nos afanamos porque quisiéramos dar un fruto más rápido, pero el Señor sabe hacer las cosas bien. El Señor quiere que los frutos sean reales. Eso nos dijo del programa de televisión. Nos dijo que cada programa iba a ser una vid, ¿no? Y que teníamos que tener cuidado de esos frutos que queremos dar rápido y como con apariencia. No, Él quiere frutos genuinos. Y eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo. ¿Listo? Y nos habló que pues había que arrancar esas raíces feas que están ocupando ese huerto que somos nosotros. Dile que está al lado, tú eres un huerto. Y están ocupando ese territorio que es para el Señor. Entonces necesitamos tomar esa hacha y el Señor nos habló de cómo debemos ungir el hacha, porque a veces también queremos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he querido sacarme esas raíces hasta con todo y no he podido. Porque a veces, como nos hablaba el Señor el domingo, no están ungida el hacha. Pero hoy vamos a ver otra hacha que Dios utiliza. Y es una hacha bien particular, pero Él también la utiliza. Amén. Y es un hacha de circunstancias difíciles. Es un hacha del asirio. Y vamos a ver esto que le pasó al pueblo de Israel. Pasaba lo mismo. El pueblo de Israel era su pueblo, su casa, su familia. Y dejaban plantarse semillas que no eran. Y venía un producto de esas semillas y se apartaban. Y siempre venía un pueblo a atacarlos y a destruirlos. Y ahí se volvían como a reaccionar y otra vez, Dios mío, ¿quién le parece esto muy conocido? Y bueno, vamos a ver una hacha que también funciona. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra la que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, Yahvé, enviará debilidad sobre sus robustos. Dile, Señor, debilita esas áreas que están robustas, que no son tuyas. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera con ardor de fuego. Esas raíces necesitan, ¿qué, familia? Fuego. Y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Y por eso sabemos que Jesús, Él consumió esas raíces viejas en ti y en mí. Él se desgarró para que en ti y en mí no queden esas raíces viejas. Pero necesitamos saber cómo podemos hacer.
Amén, iglesia. Y la luz de Israel será por fuego. Dile al que está al lado, tú eres el pueblo de Dios. Y tu luz va a ayudar a otros. Amén. Y su santo por llama. Claro, está hablando de Jesús, pero nosotros también tenemos ese llamado de parte del Señor. Que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque, o sea, de lo que no es de Dios. Porque a veces tenemos bosquecitos. ¿Se han visto algunos bosques ustedes? Porque no solamente es un árbol, sino son varios. Y robustos. Y uno dice, ¿cómo los...? Y uno hasta quiere quitarle, taladrarle ese árbol en uno. Y taladrar el de algunas personas también. ¿No han querido taladrar un árbol de alguien? Uy, yo sí. Sí, nos pasa. Y dice acá, pero hay que saberlo hacer, porque a veces cogemos el machete muy feo y peor, como que crecen más. No, tenemos que saberlo hacer. Pero dice acá que la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, mire, alma y cuerpo, y vendrá a ser como avendorado en derrota. De pronto estás pasando una batalla hasta en tu cuerpo, porque a veces esas raíces afectan el cuerpo. Si tienes una raíz de ansiedad, pues va a afectar el alma y va a afectar el cuerpo. Acá tenemos a Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. Ahí van a ser, menos mal que hay médicos de reino que saben cómo. Y sí, o sea, esas raíces nos afectan el alma. Entonces empezamos a sentir mal, empezamos a percibir las cosas mal. De una cosa pequeña hacemos una cosa grande, nos imaginamos cosas, porque esas raíces traen ese fruto. Por eso el Señor habla acá que Él quiere consumir ese campo fértil, porque a veces es fértil y a veces nosotros le echamos agüita. Dile al que está al lado, no le eches agüita a ese campo. Sí, de verdad, nosotros solo le echamos agüita, lo cuidamos, lo protegemos, que nadie se me meta acá, no se me meta nadie con esta raíz que yo tengo. Y si es una raíz de amargura, pues imagínense. Entonces, a veces tenemos ese campo fértil y el Señor quiere que sea derrotado. Amén. Los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Ojalá, así que no quede nada. Y este es el que más me gusta, este versículo. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. A ver, captemos esto. Que el Señor nos dé revelación. Los que hayan quedado de la casa. Y vamos a ver por qué dice de la casa de Israel y de la casa de Jacob. Nunca más se apoyarán en los que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en su papá. Tremendo. El santo Israel. Demos un aplauso al Señor. Ese versículo merece todo el aplauso, la gloria. Y dice, el remanente volverá. ¿Somos ese remanente? Bueno, vamos a ver ahorita. El remanente de Jacob, nuevamente Jacob. Y dentro el juez, Dios mediante, vamos a ver lo de Jacob. Volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. Y la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinado en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío. ¿A quién nos está hablando, familia? A sus hijos. Morador de Sión, no temas. Dile al que está al lado, no temas. Si te han salido raíces feas, no temas. Si ves raíces feas de los otros, tampoco temas. A veces nos pasa, ¿no? No temas. No temas a Siria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Hay un momento que el Señor permite ciertas cosas, mas de aquí a muy poco tiempo acabará ese furor. Dile al que está al lado, poco tiempo. Y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra el que, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo en la vía de Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén y amén. Den un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Aleluya.
Bueno, y sí, nos salen raíces y en el tiempo de crisis nos salen más. En el tiempo donde estamos como exigidos, nos salen más. Pero es una manera como Dios saca la luz. Y hay temporadas, ¿no? Hay temporadas que el Señor saca algo y trata con esa área. Y entonces uno a veces dice, Señor, si yo ya pensé que esa área estaba resuelta. Y dice, no, espera, que voy a ir más a fondo. Porque necesito más territorio. Porque quiero extenderme en ti, quiero darte cimientos nuevos, victorias nuevas, quiero poner cosas nuevas en ti y tengo que quitar más raíces que están ahí, que ni siquiera te has dado cuenta. Y nos sale, como dice esta palabra, nos salen esas raíces. Y acá habla del asirio, que el asirio era un pueblo fuerte, guerrero, era un pueblo duro. Ellos eran los de Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive que predicamos sobre eso? Era un pueblo conquistaban las ciudades y las destruían. Miren lo que hacían, destruían las ciudades, tomaban el botín y a las personas no las dejaban en la ciudad, los deportaban a otro lado. Y hay raíces que nos quitan del territorio de bendición. Hay raíces que el enemigo usa. Y lo más tenaz de ese asirio es que nosotros a veces nos dejamos influenciar por ese asirio. Por eso me gusta una palabra que hay en Oseas 14 que dice, no nos librará el asirio. Dile que está al lado, no te va a librar el asirio. No montaremos en caballos, eso tiene toda una representación, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Cuando estamos en un momento difícil, se nos sale como la fuerza, como que tenemos el caballo que tenemos adentro. Yo les he contado varias veces, qué pena que lo repita nuevamente, pero para mí es muy claro, que yo tenía un sueño de un caballo de unos pectorales preciosos y yo montaba en el caballo y era precioso ese caballo. Y montaba y de pronto caí en un río y yo estaba súper preocupada en el río abajo porque yo decía, Dios mío, el caballo, estaba preocupada por el caballo. Y de pronto vi el caballo que estaba abajo, mansito. Dile que está al lado, mansita, mansado. Y el caballito seguía las corrientes delicioso. Entonces, en todos nosotros hay un asirio, de alguna manera, porque nosotros no conocimos a un Dios vivo, entonces hay heridas, hay rechazo, hay resentimiento, hay dolor. Y sale el asirio, sale ese que quiere hacer las cosas aún buenas a la manera de uno, con fuerza. Por eso nos dice acá que tiene que ser con unción. Y Dios permite muchos años, como sucedió en este tiempo, Dios estaba teniendo misericordia con la humanidad. Porque me impacta ese versículo 20 que dice, para que no te apoyes en lo que te hiere. Y a veces somos muy testarudos. Volvemos a caer otra vez en lo que nos hiere y hiere a los demás. ¿No les ha pasado? Y la humanidad estaba así. La humanidad se estaba hiriendo de muerte. Esto que está saliendo simplemente es un reflejo de lo que estaba pasando. Por eso dice que hirió el alma y después hirió el cuerpo. A veces el cuerpo refleja, una enfermedad refleja algo que estaba pasando en el alma por mucho tiempo y que tú y yo no le prestamos atención. Entonces, ese asirio es muy fuerte, es como indómito. Por eso el Señor habla en ese Oseas de Efraín, dice que Efraín era como novillo indómito. Y realmente nosotros nos hacemos daño y le hacemos daño a los demás, pero seguimos con esas actitudes. ¿A alguien le ha pasado eso? Y uno se arrepiente y le dice, Señor, por favor, y uno tiene ganas de taladrar ese bosque porque a veces se vuelve un bosque. Y a la media hora está haciendo uno lo mismo. A veces Dios, para Él sería mejor que utilizáramos el hacha de la palabra ungida. Pero como a veces no lo hacemos, Dios va a permitir circunstancias para taladrar ese bosque y ese árbol. Por eso pusimos esta simbología, qué lindo, un árbol rendido. Un árbol diciendo, Señor, por favor, me rindo a ti. Y yo creo que nos toca, familia.
Yo he estado luchando con raíces en este tiempo, unas raíces fuertes que me han salido, cosas que ya las tenía como superadas y de pronto, ¡buh! Porque en las crisis salen otra vez raíces. Y, y tenemos que entender, por eso acá dice que será quitado con la unción. Y la unción tiene sabiduría. Porque vamos a ver que eso está antes de Isaías 11. Y obviamente ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces estamos ante una situación difícil y nos sale la amargura, nos sale la tristeza, el pesimismo, ya hago toda una crisis. Y el Señor quiere evidenciar esa raíz, como nos decía el pastor el domingo. Quiere que veas esa raíz y que trates con ella. Y entonces lo que hacemos es entristecernos. Pasamos de la dureza a la depresión, ¿no? Tenemos unas raíces medio contradictorias. Pasamos de que para que Dios nos haga entender algo, mejor dicho, eso tiene que tratar con nosotros. Y cuando ya por fin, bueno, sí, Señor, pero estoy deprimida, yo no sirvo para nada, esto no va a ser. Somos muy de extremo. Entonces el Señor quiere también arrasar eso que no deja que demos buen fruto, porque hasta en tiempo de aflicción debemos dar buen fruto, como José. Entonces por eso el Señor dice que hay un remanente, que debe haber un remanente, un pueblo, y habla de Jacob. Y Jacob tenía unas raíces, imagínense, fue usurpador, imagínense lo que hizo Jacob desde pequeño, ¿no? Tenía una raíz muy buena que era que amaba las cosas de Dios, pero tenía raíces de asirias porque quería hacer las cosas a su manera, ayudarle a Dios. Dile al que está al lado, no le ayudes a Dios. Haz tu parte, porque tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Pero Jacob, en medio de todo, él amaba la casa. Jacob, una vez en una administración el Señor dijo que Jacob era muy cercano. Y por eso habla de casas, y por eso el título de esta prédica es La casa. Porque cuando tú eres hijo, como lo hemos visto en este tiempo, y estás en una casa que se deja formar, hoy hablamos con una persona de eso, ¿no? Hay iglesias donde son más formadoras, hay otras iglesias que no, pero yo creo que la iglesia cristiana toda debe ser una casa formadora, porque nosotros estamos en formación siempre, porque Dios tiene que quitar toda raíz vieja, porque dice que no va a dejar nada, porque toda raíz vieja va a dar un mal fruto, o aparente, o va a salir. Entonces Dios necesita tu territorio, tu corazón y el mío. Y por eso habla de un remanente, que se apoye en la verdad y no en el que lo hiere. Y a veces nosotros nos herimos y herimos a los demás por esa raíz. ¿Alguien le ha pasado eso? Claro que sí, ¿no? Nos herimos por las raíces nuestras y las demás. Pero hay consuelo, dice que hay un fuego. Y este tiempo de prueba tenemos que aprovecharlo. ¿Estás en prueba? Dile al que está al lado, aprovéchalo. Aprovéchalo, porque ese fuego de la prueba es el que te va a hacer libre. Ese fuego fue el que hizo libres a los 3 amigos de Daniel. Ese fuego fue el que los desató y los llevó a otro nivel. Entonces, en la prueba, ahí dice la palabra de Dios que hay un fuego de prueba, que ahí Dios se está tratando contigo. Y ahí te sale entonces la raíz de resentimiento, de amargura, de queja, de rebeldía. Y el Señor quiere que tú y yo tratemos con eso. Y por eso habla de Jacob. Jacob se dejó tratar. Jacob le salió, era usurpador, tramposo, hizo cosas terribles con su hermano. Pero una cosa que me impacta de Jacob, y que lo estamos viendo con los niños de la iglesia infantil, es que Jacob recibió la disciplina y no se quejó, 14 años de formación. Pero sin embargo Dios estaba con él. El Señor estuvo con él. Pero era porque Dios estaba, no porque Dios quería castigarlo y castigarlo, sino que Dios estaba haciendo que Jacob se extendiera, porque él iba a ser el patriarca de las 12 tribus de Israel, ni nada menos ni nada más. ¿Y dónde iba a venir? Jesús nuestro Salvador, esa raíz de Isaí. Por eso Dios, si está tratando contigo, y algunos de pronto están pasando aflicción. Yo estos días he notado que estamos pasando aflicción. La iglesia. ¿Alguien dice sí, pastora? ¿Sí? Es porque Dios quiere que tengas más territorio listo para Él. Y no es fácil porque ese fuego le salen a uno los cardos, los espinos,
Y con los espinos de uno y con los espinos de los de al lado, pues qué rica sopa de espinos, ¿no? Sí. Dice la palabra de Dios que es como espinos entretejidos. Y duelen tus espinos, le duelen a uno. Hace poquito alguien me decía, pastora, porque yo le dije, pero ¿por qué estás así? Me dice, es que yo ni me aguanto. Le dije, ya, bueno, sí, eso es cierto. ¿Sí? Y uno como que queda uno, pero ¿esta persona qué le pasó? Pero son procesos, iglesia, y tenemos que aprenderlos a vivir. Pero tenemos que tener sabiduría, porque a veces, ¿qué hacemos? Herirnos más y herir a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso ese versículo está antes, está después de Isaías, antes Isaías 10, viene Isaías 11. Y dice que a causa de la unción se va a pudrir eso. Y habla que saldrá una vara del tronco de Isaí, ya sabemos quién es, Jesús. Un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ya sabemos los 7 espíritus. El espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente el temor de Jehová para no juzgar según la vista de sus ojos, ni concluir por lo que ha escuchado o ha vivido. Qué tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que los asirios, pues la raza humana viene de dolor, de rechazo, de resentimiento, desde que nos separamos de nuestro Padre. Y por eso es necesario volver a casa. Y por eso Dios nos tiene en una casa. En esa casa donde vamos a ser formados, aún entre nosotros mismos. Somos formados entre los esposos, nos salen las raícitas viejas, los espinos. Somos formados en casa, con nuestros hermanos, con tantas personas. Pero lo importante, familia, es que permanezcamos, seamos ese remanente que se deja formar. Señor, ¿qué estás tratando en mí? Y verlo hasta como, bueno, yo no sé, yo todavía no he llegado a ese nivel, ojalá algún día llegue, que dice que se gozan en las pruebas, porque sabe que viene algo. En cambio, uno le sale una raíz, sí, ellas se ríen porque saben qué es. Y los hombres también les salen otras raíces, los hombres también les salen, no lloran tanto, pero sí que les salen otras raíces. Y a veces como frondosas también. Porque hay raíces de orgullo, hay raíces de fuerza. Y familia, tenemos que tener sabiduría. Acá nos dice que esas raíces se van a vencer no dándole con machete duro, que uno quisiera coger el machete para uno y para los demás. Yo he querido tener un machete para las mías y las del pastor, y las de ustedes también, de pasadita también. Amén, dice por ahí. Pero tengo que tener el machete ungido. Porque si no hay unción, si no hay sabiduría, uno va a cortar mal. Sí. Y de verdad, ahí es donde está la sabiduría. Me imagino que los padres quisieran quitarle unas raícitas a sus hijos que les han salido. No, papás, acá aquí hay varios. Bueno, algunas son tuyas, ¿no? Por si acaso. Algunas le sembraste tú a tus hijos, o sea que tenle paciencia. Y hay que sacárselas de esas raíces. A mí me gustan mucho los padres que también ayudan a sus hijos a sacarles esa raíz, pero no es a punta de palo ni a punta de... No, es con la sabiduría de Dios. Ahora, a veces también hay que... Mire que el Señor nos forma. El Señor permitió los caldeos y dijo, ya, yo permito que vengan, vengo los asirios, que eran los caldeos también, vengan y denle varita un rato, denle palito un rato. Pero no, esa es de la otra vara es buena, la vara del pastor es buena porque hay una vara buena. Pero Dios permite hasta que haya circunstancias que parecen adversidades y enemigos, y permite algo para que tú digas, no, acá no es. Este asirio tengo que sacarlo de mí. Entonces, a veces nos pasa, ojalá aprendiéramos con lo bueno, ¿no? Me impactó en estos días que gente que estuvo en la pandemia muy conectada ahora ya no lo está. Qué tristeza, ¿no? Uno dice, oye, pero ¿por qué? Porque tenemos vestigio de idolatría y nos descuidamos otra vez, pero esa no es la idea.
La idea es que estés ungido, porque una persona ungida no se va a separar nunca, nunca. Esté en bendición, esté en prosperidad, nunca se separará de su casa, nunca se separará de su papá. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, bueno, familia, es importante para sacar esas raíces el fuego de la prueba, el fuego de una situación y la unción. La unción, y la unción se da por trituración. Me gusta ahí dice una parte que dice que fue desmembrado, y desmembrado, fue arrancado. Y Jesús fue molido para que tú y yo no tengamos esas raíces. Y mientras que estás en ese proceso, Dios va a poner sus semillas. Él va a poner, por eso habla saldrá un tronco de Isaí. Por eso tenemos que tener esperanza y fe. A veces solamente estamos viendo lo feo de estos procesos porque además son feos. Pero por eso el Señor te dice, no mires con los ojos naturales, ni concluyas por lo natural. Ven a mí, ven hijo a mí, ven hija a mí y pregúntame, ¿por qué estoy permitiendo esto en tu vida? Y yo, como decía el pastor ahorita, es porque te ama. Y Dios tiene algo nuevo para ti. Cuando Dios le pidió a Abraham, como decía el pastor, a Isaac, era para algo. Le iba a dar una promesa más grande. Estás pasando una prueba, es que Dios te va a extender más. Y Dios está preparando el terreno para que te salgan las raíces feas, porque Dios necesita que eso que te va a dar quede bien cimentado. Entonces, es muy importante en estos tiempos, familia. Cuando fue estos días he tenido que arrodillarme y decirle, Señor, que tú seas honesto con Dios y le digas, Señor, me está saliendo esto. Está saliéndome eso. El pastor dice, ay, auxilio. Sí, estos días como nunca me ha pasado, me ha salido, yo puedo ponerme brava y a veces me pongo brava porque también eso pasa. El Señor dice que también uno puede tener un momento de ira, el Señor lo tuvo, pero Él no se dejó que el sol, como dice la palabra de Dios, que el sol no lo oscurezca. Y no dice que hay gente que lo toma como que, bueno, entonces yo soy bien furioso y en la noche te pido perdón. No, es que en el momento de la ira no te oscurezca esa ira, que el sol de justicia esté ahí. Porque a veces dice, bueno, en la noche no, me reconcilio porque la palabra de Dios dice que el sol no, pero entiende bien la palabra. Dice que el sol es el sol de justicia, porque un segundo de ira es suficiente. Entonces, bueno, me estaba saliendo, para no cambiarles de tema, estaba sintiendo como una ira, como una rabia, y yo decía, Señor, si yo no soy así. Yo no soy así, tengo mis momentos, pero yo que me toque como... Y entonces me tocó arrodillarme y el Señor me decía, te está pasando esto y esto. Y sé sincero con tu papá, es que tu papá te conoce, es que tú crees que lo está ahí. Y Él te sigue amando. Y como Jacob lo acompañó en todo el proceso, porque tenía planes con Jacob. Y Él te escogió sabiendo las raícitas que tenías. Él te escogió. Lo importante es que te dejes tratar como Jacob se dejó tratar. ¿Listo, familia? Y ser ese remanente. Y me gusta como dice acá, ese remanente que no quiso apoyarse en el que los hirió, sino en la verdad de Dios. Pero para eso necesitamos la sabiduría, porque el enemigo es muy astuto y quiere sacar de ti ese dolor, esa amargura, porque cuando las personas están con miedo, actuamos mal, sale una mala fruto. Cuando estamos preocupados también, cuando estamos estresados también, cuando hay amargura también, cuando estamos nerviosos también. Y adicionalmente venimos con unas raícitas ancestrales, pero hay esperanza, familia. Bueno, vamos a ponernos de pie para pedirle a ese Padre que nos ama. Vamos a pedirle a nuestro Padre. Si estás pasando un momento difícil, que han salido de ti como de mí también, y más en estos tiempos de prueba que estamos pasando las naciones. Padre, hoy te damos gracias, Señor, gracias por saber que nos sigues amando a pesar de
esas raíces que nos han salido en este tiempo, aún en tiempos de prueba, Señor. Pero sabemos que tú estás buscando un remanente. Estás buscando esos hijos que se dejan formar. Tú eres ese labrador precioso que viniste a mi territorio, a mi huerto, Señor, con espinos, con tantas raíces feas y viejas, Señor, aún con sequedad, aún, Padre, dando frutos silvestres. Y tú sabes que anhelamos como tus hijos darte otros frutos, Padre. Es lo que más anhelamos. Pero, Señor, es como si tuviéramos árboles robustos. Es como si hubiera raíces tan profundas en nosotros que a veces nos parece imposible poderlas vencer. Pero, Jesús, me quiero apoyar en tu verdad. Quiero tomar eso que hiciste en la cruz. Tú te dejaste moler, Señor. Tú fuiste un madero para vencer en mí esas raíces ancestrales, esas raíces de dolor con las cuales vengo hace muchos años. Esas semillas que puso el enemigo aún desde niño, desde niña. Ahora cosas que han crecido en mí por muchos años, aún viene de generaciones, Señor. Y te pedimos perdón, Padre. Si en lugar de secarlas, si en lugar de no dejar que sean fértiles, hemos cultivado esas reacciones de violencia, de amargura, de pesimismo. Pero, Señor, sabemos que es un tiempo que tú aún a las naciones estás tratando. Un tiempo que estás permitiendo esta prueba. Pero, Señor, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a tus propósitos se alinean, Señor, y anhelamos como iglesia, cada uno de nosotros, Padre, que esas raíces viejas que están ocupando un territorio que es tuyo, que lo compraste a precio de sangre para que yo dé un buen fruto. Y, Señor, si me están saliendo, que está este fuego de la prueba, con tu sabiduría, Espíritu Santo, con tu acompañamiento, queme esos cardos. Pídele en esta noche. Señor, si me han salido cosas en mi corazón, sé que tú me amas, Señor, pero yo quiero pedirte que ese que parece un bosque, que esas raíces que están robustas en mí, que aún en este tiempo se han levantado, Señor. Señor, que sea tu unción y la sabiduría que viene de ti, Señor. Y yo voy a ir a ese fuego, y yo voy a ser ese remanente que permanezca en casa, Señor. Ese remanente que pase lo que pase, Señor, voy a estar ahí en el fuego, aún en el fuego de la prueba, Señor, sabiendo que tú pondrás una nueva semilla en mí, Señor. Esa semilla que tú hiciste, que tú trajiste a esta tierra, Jesús. Tú mismo fuiste esa semilla que fue plantada, Señor, y murió, pero para resucitar, Señor. Señor, en ti hay un poder de muerte de lo viejo. Ayúdame, Jesús. Yo voy a aclamar, como dice esta palabra también de Oseas, Señor, que dice que es por tu gracia. Yo te voy a aclamar en este tiempo. Voy a ser sincero contigo, sincera contigo, Señor. Y voy a ir contigo con ese espíritu de sabiduría. Y ya no quiero reaccionar más, Señor. Ya no quiero dejar que ese asirio me haga reaccionar, Señor. Me voy a bajar de ese caballo. No voy a dejar más que mi fuerza, mi ímpetu sea el que me guíe, Señor, sino tu Santo Espíritu, para poder vencer lo que tú ya venciste en la cruz, y para que tú coloques en mí
esas raíces nuevas, plantado en esa vid, Señor, dando frutos, y que mis hijos y mi descendencia, Señor, de esos frutos, Señor, preciosos que tú ya preparaste de antemano, Señor. Gracias, Jesús, por ser ese árbol de vida. Gracias. Yo siento personas que en este momento aún siente cosas en sus pies. Siento que el Señor quiere desarraigarte de ese territorio. El Señor te dice: yo te estoy cortando de ese territorio. Permití que se levantara en este tiempo, pero es para que tú renuncies a este territorio, porque no es tu territorio, no es el lugar donde yo te quiero tener. Es como que Dios permite que salga la luz para que tú voluntariamente decidas salir. Señor, gracias. Esas raíces viejas en este fuego se queman, Señor. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Aún lo que me parece imposible, Señor, con lo que he batallado durante mucho tiempo, Señor, tu fuego, la unción de tu espíritu, Señor, pudre esos yugos. Yo siento a alguien en su pie derecho, Señor, el Señor está quitando algo. Es una raíz que como que te encadena, pero Jesús venció esa raíz de Isaí, que es Jesús. Él venció esa raíz en ti, Él venció esa raíz en ti, y este fuego lo está quitando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, porque en estos días, Señor, esa unción va a estar fluyendo. Gracias, Espíritu Santo, y nos vas a desarraigar de esos territorios del pasado. Nos vas a desarraigar de esos territorios en donde ya no quieres que estemos, Señor, y nos quieres plantar en nuevos territorios. Gracias, Señor. Gracias por este acompañamiento que harás con nosotros, que siempre lo haces, Señor. Gracias, porque somos, Señor, esos pámpanos, Señor, sembrados, Señor, injertados en ti. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, papá. Gracias Espíritu Santo. Él está allí porque quiere que se active en nosotros la raíz del Hijo de Dios, la